Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Que nos acompañe como todas las semanas a través del canal del Congreso en nuestra mesa de diálogo. Hay ahorita un conjunto de discusiones, como le decíamos la semana pasada, que están, me atrevo a decir, que en un altísimo nivel de intensidad. La gran pregunta, que no somos los únicos que no la hacemos, sino también los propios legisladores se hacen, es si habrá un periodo extraordinario o no habrá un periodo extraordinario. Va a ser difícil, en este momento es muy difícil saberlo. Le recuerdo que el nuevo periodo ordinario de sesiones inicia el primer día de septiembre y que ahí tendríamos que, de aquí a esa fecha, ver si se puede hacer algo o no. Déjeme decirle por qué es importante, en su caso, que hubiera periodo extraordinario, porque los asuntos que hoy están rezagados, pendientes o en algunos casos ya casi terminados de discutir, podrían tener una salida y una solución antes de esa fecha. Si no fuera así, primero va a ser muy complicado meterlos después del 1 de septiembre, pero segundo, a partir del 1 de septiembre es una nueva ronda de cosas, una nueva ronda de discusiones, de temas, en donde tendríamos que meter estos asuntos, digo así medio a carrera: ley de seguridad nacional, reforma política, reforma de cambios en la ley del trabajo, cambios a la ley hacendaria. Bueno, todos los que están ahí podrían eventualmente pasar a segundo plano y ya no sería posible discutirlo. ¿Hay o no hay periodo extraordinario? Le diría algo más importante. Lo hay y lo habrá si hay acuerdos, pero no se puede uno meter al periodo extraordinario para empezar a discutir las cosas otra vez, como puede darse el caso en el periodo ordinario de sesiones. Dentro de los asuntos que se están discutiendo de manera, me parece, relevante, está el fuero militar y también la ley de seguridad nacional. Son dos temas que están relacionados. Hoy vamos a abordar los dos con mayor énfasis en el caso del fuero militar. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué razón no lo planteamos? ¿Cómo se juzga a los militares? ¿Lo deben de ser juzgados los militares por las autoridades civiles y no únicamente por los militares o por razones? En fin, entiendo que es un asunto que va para largo. Esta noche está con nosotros Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Juan Carlos, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes, Javier. Bienvenido, es un gusto, ¿eh? Gracias de nuevo. Gracias por la invitación. Humberto Guerrero, que es director de Orientación y Quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Humberto, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Javier. Por lo que me dicen, te pusieron de traje hoy, ¿verdad? Así es. Gracias, Humberto, en verdad, ¿eh? Muchas gracias. Y Santiago Aguirre, que es abogado de Tlachinoyan, allá en el estado de Guerrero. Santiago, bienvenido. Gracias, además, que viniste hasta acá a la ciudad. No, al contrario, muchas gracias por la gusto. invitación. Bueno, yo creo que podríamos empezar, si te parece, Juan Carlos, como para dar una primera vuelta, ¿no? ¿Qué es fuero militar? ¿Por qué nos estamos planteando el asunto del fuero militar? ¿Qué es lo que ustedes alcanzan a ver en las diferentes estratégicas y sensibles áreas en las que están el asunto? Bueno, Javier, yo creo que México está viviendo hoy por una situación bastante compleja, dramática, en el que la presencia del ejército en las calles ha venido agudizando la situación de derechos humanos. Nosotros como organizaciones estamos recibiendo día a día quejas y familiares de personas que están pidiendo que se investiguen sus casos, que haya justicia. Y muchas veces nos enfrentamos a este obstáculo de la falta de transparencia, la falta de acceso a ministerios públicos o a jueces que nos permitan acompañar a las víctimas. El caso, por ejemplo, de personas que han sido víctimas de violación sexual, o el caso de personas que no quieren acudir a un batallón militar a presentar una denuncia porque observan que quizás personal del ejército está vulnerando sus derechos. Y hay mucho temor también en el acudir a un batallón militar, porque además no es el órgano propio para realizar actividades de justicia. Es un contexto importante también que, como tú decías, en el marco de la Ley de Seguridad Nacional implica una discusión, ¿no? Entonces, ahí estamos planteados en el contexto. Hoy se abre la discusión del fuero militar, o se reabre o se proyecta a partir de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que ahorita vamos
a analizar y a profundizar, pero este debate es un debate que tiene mucho tiempo atrás y especialmente tiene que ver con una interpretación que se ha venido haciendo al artículo 13 de la Constitución. A ver, déjame plantearte, antes de que pasemos con Humberto, un asunto. ¿Es un tema que discute el mundo o se agudiza en algunas, para no hablar de países, realidades? Sí, es un tema que está en discusión en España, por ejemplo, Mira. o que ha estado en discusión. Ahorita se acaba de aprobar una ley de víctimas del franquismo en España. En Colombia ha tenido una grandísima discusión, en América Latina en general se ha venido avanzando en esta discusión en Argentina, en Chile y en otros países, especialmente que han tenido situaciones graves como dictaduras militares. En Guatemala también se ha discutido. Quisiéramos decir, o personalmente pienso que este debate se ha superado en todos estos países. Hoy muy pocos países democráticos, insisto en esta palabra, democráticos, cuestionan la posibilidad de que los militares, cuando cometen actos que afecten civiles y violen derechos humanos, sean investigados por cortes civiles. Y ahí yo creo que es importante mencionar que nuestra posición como organización no es que el fuero no exista, vale la pena mencionarlo. El fuero debe existir. ¿Por qué? Porque el fuero es un mecanismo jurídico necesario para proteger la disciplina militar y la estructura de las fuerzas militares. El ejército necesita este tipo de circunstancias o de procesos para juzgarse a sí mismos. El énfasis central es que ese fuero se debe fortalecer en ese tipo de delitos, pero no cuando hay víctimas civiles o violaciones a los derechos humanos. Ese es un poco el tema. A ver, Humberto, ¿cómo se ve desde esa óptica de la Comisión de Derechos Humanos, que además pues su relación es directamente con gobiernos, ¿no? Y el ejército es gobierno, pues, ¿no? Humberto, ¿tú cómo ves las cosas en este sentido, no? Gobiernos, ejército, fuero militar. Bueno, yo creo que la respuesta es sencilla, aunque no fácil, digamos, no es simple, ¿no? Esto hay que verlo desde la perspectiva, y ahora a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues a la luz de los estándares más altos en la materia, ¿no? Y además los estándares o las normas que sean más favorables a las personas. Y en este sentido, pues lo más favorable a las personas es que el fuero de guerra, el fuero militar, pues no es el competente para conocer estos casos. ¿Por qué? Porque, a ver, en un tema de justicia, pues en un tema de acceso a la justicia y de debido proceso, digamos, no solamente es importante, digamos, el problema como tal o una discusión teórica, sino que en temas de justicia también hay un viejo proverbio inglés que dice que la justicia debe hacerse y debe parecer que se hace la justicia, ¿no? Y eso está íntimamente relacionado con el tema del fuero militar, porque al final de lo que se trata es de la confianza que debe inspirar un sistema de justicia en una sociedad democrática. Entonces, en este tema, pues la pregunta es, ¿qué confianza puede inspirar, ¿no? O más bien, en aras de la confianza, es que lo más apropiado es que sea la justicia penal ordinaria la que juzgue a los militares por este tipo de casos, porque qué confianza puede generar el hecho de que un militar, ¿no?, juzgue a otro militar o investigue a otro militar por graves violaciones a derechos humanos que ha cometido. Y para la propia víctima, ¿qué confianza puede haber, ¿no?, en un sistema? Pensemos en un caso de violación sexual, por ejemplo, ¿no? Una mujer que tiene que regresar a un sistema de justicia donde las personas que van a estar a su alrededor, en su mayoría, son las personas que ella identifica como las que ejercieron violencia sobre ella, ¿no? Y además, creo que esto va con el espíritu original de lo que planteaba nuestra Constitución sobre el tema del fuero de guerra o el fuero militar. Regresando un poco a la pregunta que hacías sobre, bueno, ¿qué es el fuero? ¿Por qué estamos discutiendo esto, ¿no? Si uno se fija en la redacción del artículo 13 constitucional, es una redacción que en su origen es sumamente restrictiva. El lenguaje, palabras más, palabras menos, dice, subsiste, ojo con el verbo, la palabra, ¿no? sí, subsiste el fuero de guerra, o sea, como si hubiera una discusión en su momento, y que de hecho la hubo, de si debía o no subsistir o no el fuero de guerra, ¿no? Subsiste el fuero de guerra únicamente para los delitos o faltas contra la disciplina militar, únicamente, y eso sí lo dice textualmente la Constitución, ¿no?
únicamente para los delitos. Entonces, evidenciando que desde ese momento era una discusión sobre que el fuero de guerra debía ser de funcionamiento muy acotado, y de hecho hubo unas primeras jurisprudencias de las primeras épocas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en el 17 había efectivamente una discusión de si debía subsistir el fuero de guerra o no, porque era un espacio donde sí había ciertas, por así decirlo, libertades o ciertas concesiones hacia el grupo militar, y había una discusión de si se debía subsistir o no. En ese momento más una discusión encaminada a un tema de equilibrio de poderes, no tanto a un tema de acceso a la justicia o de derechos, pero estaba esa preocupación. Oye, Humberto, les da, a ver, la pregunta es para ustedes, pero particularmente a ti. A lo mejor suena fuerte, no porque suene fuerte, sino porque es el ejército mismo, ¿no? Pero no son confiables en lo general. Voy a tratar de matizar la pregunta. No son confiables en lo general los tribunales militares, y a eso se debe en buena medida la preocupación. Pregunto. Sí, y es un tema, como decía, de apariencias, sí, ¿no? O sea, no solamente hay que ser, sino parecerlo. No solamente hay que serlo, sino parecerlo, ¿no? Y esto es muy importante. Nosotros hemos escuchado recurrentemente, y de hecho ahora a raíz de la decisión de la Suprema Corte, la reacción por parte de la Marina y del Ejército, sí, en el sentido de... Sí, hablaba con Juan Carlos de la Marina, que estos días incluso también ha hablado sobre el tema, ¿no? Sí, y ellos son muy enfáticos en que ellos pueden demostrar que los tribunales militares sí cumplen con los estándares de imparcialidad, de independencia, pero creo que la discusión debe irse un poquito más atrás, ¿no? Y que de hecho es donde la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha puesto el énfasis. Es que ni siquiera es necesario discutir eso de si son imparciales, independientes, es si son competentes o no. Y el punto que ya se resolvió sin lugar a dudas, y que hay un criterio uniforme y estable por parte de la Corte Interamericana, es que no son los competentes, ¿no? Porque este fuero ha subsistido precisamente únicamente para faltas o delitos contra la disciplina militar. Y pues creo que no es necesario darle más vueltas al asunto. Una tortura, una violación sexual, una desaparición forzada, pues no se pueden considerar están en la calle. Delitos de servicio ni asociados a la disciplina militar, ¿no? Están afectando bienes jurídicos que van más allá de la disciplina militar, ¿no? A ver, Santiago, sobre lo mismo, ¿no? Así como tratando de ligar el asunto para que vayamos como sumándole. Yo entiendo, y yo creo que todos pensamos de alguna otra manera lo mismo, de que los tribunales militares, ahora Humberto lo dice de manera muy precisa, históricamente han estado para cierto tipo de violaciones por parte de los militares. Hoy tenemos a los militares en la calle. Sería muy largo discutir, ¿no? Entiendo que es una discusión, pero ahí están. La pregunta es esta. Si nos vamos de los tribunales militares, ¿nos vamos a los tribunales civiles? Híjole, no voy a encontrar mucha diferencia quizá. ¿Esta parte cómo la ves? Bueno, lo que hemos venido tratando de enfatizar las organizaciones civiles de derechos humanos en México es que la falta de acceso a justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos en México es generalizada. Ocurre en el fuero federal, ocurre en cada una de las entidades federativas y desde luego ocurre también en el fuero militar. Hemos, sin embargo, señalado la situación particular del fuero militar, yo diría que por dos cosas. Porque la impunidad que prevalece en los casos que investiga y juzga las instituciones castrenses ha quedado suficientemente demostrada en casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De las sentencias que la Corte Interamericana ha dictado contra México, no en balde, varias de ellas se refieren a casos de abusos que investigó y después juzgó el fuero militar que quedaron en la impunidad. Pero en segundo lugar, hemos focalizado en ese sistema de justicia que presenta tantas deficiencias porque sentimos que al final de cuentas el que elementos de las Fuerzas Armadas rindan cuentas es un elemento de fortalecer los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. Y ese no es un tema menor.
En un Estado democrático de derecho, las Fuerzas Armadas son una entidad más que se sujeta a las reglas de la democracia, que rinde cuentas y que se sujeta a controles civiles. Eso es uno de los grandes triunfos de los desarrollos de la democracia. Los controles civiles se expresan de distintas maneras. Algunos países han nombrado titulares de los ministerios de guerra que son civiles. En otros estados, las comisiones legislativas han jugado un papel muy importante en controlar cómo se ejercen los presupuestos o cómo se asignan los nombramientos dentro de las Fuerzas Armadas. Y en otros estados, la rendición de cuentas ante tribunales civiles es parte de esos controles. En México no tenemos ninguno de esos controles. Si observamos la historia del siglo XX, las Fuerzas Armadas en nuestro país se constituyeron como un poder casi autónomo, al cual incluso era peligroso criticar. Y pienso que por eso... Incluso aislados de la sociedad misma, ¿no? Exactamente, sí. Y con muchas reticencias a rendir cuentas frente a los civiles. Por eso el tema del fuero militar es tan importante, a pesar de esa deficiencia estructural que tú señalas muy bien. Sabemos quienes hemos acompañado víctimas que tampoco acudir al Ministerio Público Civil es garantía de que habrá justicia. Pero podemos afirmar con las pruebas en la mano, por el caso de Rosendo Radilla, el caso de campesinos ecologistas, los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que en el fuero militar algunas de las deficiencias de la justicia mexicana cobran sus expresiones más agudas, sobre todo la falta de independencia y de imparcialidad, y por eso, bueno, hemos afirmado que el fuero militar en México funciona como un sinónimo de impunidad, y en esa medida no podemos dejar de señalar que esta determinación que toma la Suprema Corte de Justicia frente al expediente del caso Radilla, pues marca un hito en esa medida de fortalecer los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, y lo hace además en un momento muy delicado, en un momento en el que el despliegue de elementos del Ejército y de la Marina por todo el territorio realizando tareas de seguridad exige el fortalecimiento de los controles civiles, exige la rendición de cuentas, porque lo que estamos observando es que se cometen abusos y que lamentablemente en la gran mayoría de los casos esos abusos quedan en la impunidad. Sí. A ver, Santiago, un asunto para que cerremos esta primera ronda. De repente nos encontramos con el ejército en las calles, pero en honor a la verdad ya lo teníamos en las zonas del campo, ¿no? Por diferentes circunstancias, desde si quieres la guerrilla o si quieres el asunto del narcotráfico en el sentido de los plantíos, etcétera. Nos cambió la película cuando salieron a las calles, ¿verdad? Te pregunto. En efecto, pero creo que la experiencia acumulada en las regiones de militarización temprana, como lo es la montaña de Guerrero, donde Tlachinolan trabaja, pueden ilustrar mucho sobre las lecciones aprendidas, ¿no? Ha sido exitosa la militarización de regiones indígenas y rurales, como es la montaña de Guerrero, en términos de reducir la violencia, de reducir la siembra de enervantes y de garantizar el respeto a los derechos humanos. Pues nosotros diríamos que no, que la militarización probadamente es una estrategia que conduce al fracaso, porque el despliegue de las Fuerzas Armadas no ha ido acompañado del fortalecimiento de controles civiles, por un lado. Por otro lado, porque los estándares de uso de la fuerza del ejército no son los adecuados para lidiar con la población civil. Y tercero, porque al final lo que necesitamos es robustecer el aparato civil, quienes investigan los delitos, quienes imparten justicia, que ciertamente no son ni serán los militares. Entonces yo diría que el escenario de militarización extensiva en regiones como Guerrero no es novedoso, y que hay ahí lecciones que observar, pautas que aprender de cómo estas estrategias no van a conducir a los fines que explícitamente pretenden perseguir, de acuerdo, con la presentación que de ella hacen las autoridades, sobre todo del nivel federal en la República, ¿no? Muy bien. Ibas a decir algo, ¿no? Sí. Yo quería decir que esto último que mencionaba, Santiago, es muy importante, porque creo que es curioso ver a raíz de qué caso surge toda esta discusión. Claro. Surge a raíz de un caso, el caso de Rosendo Radilla, que es una desaparición forzada del año de 1974, del contexto de la llamada Guerra Sucia. A lo que voy, y es que, y como preguntabas, ¿por qué estamos discutiendo esto ahora? Sin duda por el contexto que vivimos actualmente, pero también porque no es algo nuevo.
Es decir, este país tiene una deuda y creo que sufrimos una pérdida de memoria histórica y no hemos volteado a ver lo que ocurrió precisamente en todo ese periodo de la Guerra Sucia, donde sin duda en un contexto distinto, pero el ejército jugó un papel fundamental como brazo derecho, como pilar de una política pues de seguridad interna por parte del régimen en aquel entonces, ¿no? Y creo yo que actualmente pues hemos cometido el error de no mirar hacia ese pasado y de no retomar estas lecciones que, como dice Santiago, estas lecciones aprendidas. ¿Cuáles fueron los resultados, por ejemplo, de toda esa militarización en aquella época que llegó para quedarse en ciertas regiones como Guerrero, ¿no? Y también ciertamente hubo otros casos en regiones como Chiapas, ¿no? Donde también ya, o sea, quedó patente la impunidad que generaba la utilización de los mecanismos de justicia militar, específicamente en las zonas de presencia del ejército zapatista, ¿no? Hay casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violaciones sexuales también, por ejemplo, ¿no? En la zona de Chiapas, el conocido caso de las hermanas González Pérez, ¿no? En fin, no es nuevo, o sea, es un planteamiento que viene desde hace mucho tiempo y que viene a coincidir ahora con este nuevo contexto y que, pues bueno, lo que debería suceder es que no sería mala idea mirar atrás a ese pasado, ¿no? Claro. Juan Carlos, a lo mejor puede resultar medio obvio, pero he escuchado voces que no están muy de acuerdo con lo del fuero militar. Y voces que me parece, o sea, con estas nuevas decisiones que se están tomando. Y voces que me parecen, la verdad, ciertamente atendibles. Un planteamiento que se hace es que el ejército tiene su propia dinámica. Y otro planteamiento que se hace junto con este es, podríamos estar debilitando al ejército, abriéndole puertas que no necesariamente debiéramos abrirle. ¿Qué piensas de estos dos asuntos? Bueno, lo primero... O sea, lo que quiero decir es, claro, como sea, el ejército hay que protegerlo, no en la impunidad, pero sí es una institución que, como sea, lo que es la vida en este país, no, yo creo que todos lo sabemos. Yo creo que en este momento es la institución que ha de estar sufriéndole ahorita, ¿no? Para eso es de las instituciones más creíbles en el país, ¿no? Claro, el ejército mexicano es un ejército que, con algunas situaciones como las que acaba de mencionar Humberto, ha sido un ejército institucional, un ejército que bajo ninguna circunstancia ha planteado la posibilidad de un golpe de Estado como ha sucedido en otros países de América Latina. Ha sido un ejército que ha prestado un servicio importantísimo a la comunidad en desastres naturales y en apoyo social y tiene un gran respaldo popular, un gran respaldo. Yo creo que lo que estamos haciendo con esta discusión es fortaleciendo a las fuerzas militares, fortaleciéndolo por lo que plantea Santiago, a mayores controles democráticos, mayores fuerzas democráticas y lo que queremos ver es un ejército que sea un ejército fortalecido en el sentido de no cuestionar las decisiones judiciales, de reconocer también sus errores y de que efectivamente en esta labor que están cumpliendo en estos momentos, por muchos cuestionada, no se entienda que el hablar del fuero implica un ataque a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Creo que ahí hay un error importante. Los defensores de derechos humanos hoy estamos asumiendo esta discusión públicamente, es a partir de un caso de violación de derechos humanos, pero no se trata de que el debate del fuero militar sea moneda de cambio para lograr la lealtad de las fuerzas militares. Yo creo que eso lo decía un poco Javier Corral en su artículo, en el presidente en el debate de la Ley de Seguridad Nacional, no podemos cuestionar en estos momentos a las fuerzas militares porque son el sustento de una política de seguridad, de combate contra la delincuencia, y si nosotros cuestionamos esa participación, esa actividad, le estaríamos debilitando frente a los actos de la delincuencia organizada. Es más, se ha llegado a plantear que las personas que denuncian acciones del ejército son o narcotraficantes o somos miembros de la delincuencia organizada. Yo creo que ese debate es un debate insostenible, es un debate que no se fundamenta para nada. Creo que en un espacio, en un Estado democrático, es precisamente en el marco de la denuncia, de la reivindicación, de hacer énfasis en los derechos humanos y en el respeto, y decía Santiago, en los controles democráticos y en el uso de la fuerza de funciones que se están cumpliendo hoy con más de 60.000 soldados en las calles. Yo quiero darte un dato, dos apreciaciones además sobre esto. Primero,
En lo que se llamó la Guerra Sucia, donde hubo 450 casos en Atoyac de desapariciones, más de 1.500 hace muy pocos años, 30 años, no ha habido un solo militar condenado por esas desapariciones. La Fiscalía Especial reportó clarísimamente la presencia, la participación activa, las órdenes militares, y no ha habido. Tita Radilla, a quien habría que traigo a colación aquí porque es una mujer, una luchadora, que es además el sustento de toda esta denuncia por 40 años que lleva buscando a su padre, le han dicho, ¿por qué no perdona? Y dice, ¿por qué voy a perdonar si no ha habido justicia? El día que haya justicia, yo puedo empezar a perdonar. Y eso es una deuda histórica que en Argentina se ha venido resolviendo. En Argentina se acaba de procesar a 2 generales en una decisión muy reciente, y la sociedad argentina ha asumido esto con completa normalidad, lo ha asumido como un ejercicio democrático. En Chile han habido condenas y se ha asumido como un ejercicio democrático. Pero te atajo tantito, pero estas realidades uruguayas, argentinas, brasileñas, chilenas, son muy diferentes de esa realidad, pregunto, que teníamos nosotros en los 60, 70. Bueno, claro, en los 60, 70 eran muy diferentes, eran muy parecidas, en tanto había un patrón sistemático, igual, similar en Argentina y Chile, donde el ejército tuvo una presencia muy altiva en los asesinatos, desapariciones, por problemas ideológicos. Hoy, obviamente, es una situación complicada, diferente. México está viendo una situación dramática en materia de lucha contra la delincuencia organizada, y quiero insistir en algo, hay 60.000 soldados en las calles. Ahora, te quiero resaltar, el propio ejército, si tú ves, y el televidente puede entrar a la página de la Secretaría de la Defensa Nacional y va a encontrar un cuadro que es muy interesante. De las 5.031 quejas que la CNDH reporta, entre 60 y 70 recomendaciones, entre el 2006 a mayo del 2011, en el cuadro se habla de que se han aceptado todas las recomendaciones, pero hay un rubro que dice sentencias, y dice 0, no hay sentencias en los últimos 4 años, ni siquiera en el fuero militar. Entonces, a eso también apuntamos un poco en la necesidad. Ya un poco este debate también se articula en que, bueno, hoy no se puede cuestionar a las fuerzas militares porque implicaría perder el respaldo de las fuerzas militares. Yo creo que no, eso es un ejercicio democrático, y en el debate actual de la Ley de Seguridad Nacional ya se ha avanzado en los foros que se han realizado en un consenso entre académicos, ciertos sectores políticos, etcétera. Es más, la Academia Nacional de Ciencias Penales ayer emitió un comunicado firmado por don Sergio García Ramírez, muy importante, haciendo alusión a los peligros de una ley de seguridad nacional que sea aprobada para garantizar que si el ejército se sale de las calles o se retira o no tiene una institucionalidad, pues vamos a perder esta guerra. Sí, claro. Entonces, ahí está el debate central. Es decir, la lealtad de las fuerzas militares no puede estar sustentada sobre un ejercicio democrático. La lealtad de las fuerzas militares en el combate actual a la delincuencia organizada y en todo lo que está haciendo debe estar sustentada sobre el cumplimiento institucional que ellos deben al país y a la ciudadanía mexicana. Tenemos, te pregunto, que formar a los soldados mexicanos de manera diferente a lo que los hemos formado, y preguntaría, esta evidencia en la cual hemos caído respecto al ejército mexicano, Juan Carlos, tiene que ver con que, es muy obvio lo que digo, pero conversémoslo, ¿no? Tiene que ver con que los sacamos a las calles en funciones policíacas, cuando ellos son otra cosa. Evidentemente nosotros hemos tenido diálogos muy francos con algunos generales en reuniones que se han ¿Y cuál es la organizado. reacción que tienen? Mira, lo que nos han dicho es que ellos realmente no están contentos con estar en las calles, o sea, y lo han dicho claramente en reuniones, el ejército está entrenado para defender la soberanía exterior mexicana, el ejército está entrenado para recibir órdenes, abrir fuego y disparar, y el soldado recibe órdenes y dispara. Hace poco escuché un debate aquí en el Congreso, en el debate de Seguridad Nacional, donde el subsecretario de la Defensa decía que la obediencia debida no aplicaba, y eso en el Código Militar está claramente establecido que no es cierto. Claramente se establece que el soldado que no cumpla una orden que le da un superior puede ser sujeto de sanciones en este sentido. Entonces, ahora hay otro tema importante. En el Código Militar, Javier, y esto también lo podemos, por ejemplo, la violación sexual no está tipificada. Sí, pues. La tortura no está tipificada. El homicidio no se denomina homicidio, sino que se denomina actos contra la población civil. El delito por el que se castiga a estas personas no es realmente el delito por el cual la justicia ordinaria debería perseguir. Y otro elemento interesante es que hace poco vimos un juicio militar, hace 2 o 3 días, donde el ejército por primera vez después de 7 o 8 años abre nuevamente sus cámaras,
para dar transparencia y mostrar cómo funciona. A mí me pareció muy interesante, muy positivo. Es precisamente eso lo que queremos ver, un soldado que está siendo juzgado por un delito de la disciplina militar, que era el porte de armas. Eso me parece muy importante, da transparencia a las fuerzas militares. Lo que no es posible es que, como dice Humberto, una mujer que es víctima de violación sexual vaya a ser juzgado en eso. Claro. Es decir, el ejército intenta responder ante estas críticas para legitimar que la jurisdicción militar funciona. Claro que funciona, puede funcionar y debe funcionar para garantizar la disciplina militar, como acabamos de ver en esta condena a 4 años y medio, con un juicio oral, con un abogado defensor militar, con una acusación militar, con testimonios, transparente, público, todos lo vimos. Ojalá todos los juicios fueran así. Para ellos, para la disciplina militar, para el robo de armas, para ese tipo de cosas está muy bien. Pero nosotros creemos, no creemos que las violaciones a derechos humanos deban estar allí, no porque lo decimos nosotros. Esto es un debate que no es entre los defensores de derechos humanos y el ejército, es un debate en el que la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaban de resolver. Yo creo que ya debemos cerrar este debate de si el fuero militar es competente o no. Ya es un debate que está resuelto en un Estado democrático desde la decisión judicial. Y ahí quiero yo. Ahora, el tema central y el reto es cómo vamos a empezar, cómo la Procuraduría General de la República, el Ejecutivo, van a asumir y enviar este tipo de casos a la jurisdicción ordinaria, cumpliendo la decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué tiene que ver el fuero militar, en la discusión que está ahorita sobre el fuero militar, Humberto, con el tema de la Ley de Seguridad Nacional? ¿Tienen que ver? Claro, están íntimamente relacionadas, porque finalmente de lo que estamos hablando nuevamente es de que esta Ley de Seguridad Nacional lo que está pretendiendo es normalizar, es decir, dotarle de normas a una situación que de facto ya está ocurriendo y que es lo que hemos venido discutiendo aquí, es decir, la presencia de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina en las calles y en tareas de seguridad pública, ¿no? O sea, la Ley de Seguridad Nacional no estaría creando una nueva situación, sino simplemente normalizando lo que ya está sucediendo. Entonces, en ese contexto es donde viene a colación el tema de los controles democráticos de los que hablaba Santiago. Y uno de esos controles democráticos, ¿no?, es la justicia, ¿no?, y en este caso la justicia civil o penal ordinaria, ¿no? Entonces, por eso es que está muy relacionado. Ahora, cuando preguntabas sobre, digamos, esta postura que dices que hay que proteger al ejército y entonces el fuero militar, digamos... no hay que debilitarlo. No hay que debilitarlo. Que se dice, ¿no? A mí me parece una lógica un tanto perversa, por así decirlo, maniquea, porque nos lleva a plantear un debate donde... O más bien, es esta misma línea donde se dice o se argumenta que hay que sacrificar libertades y derechos en aras de un bien mayor, que en este caso sería la seguridad. Nacional, la seguridad de todos. Y de ahí entonces nos lleva al famoso tema de los daños colaterales, ¿no?, o los mal llamados daños colaterales. Y en fin, por eso me parece que no es por ahí por donde hay que ver este asunto. Además de que me parece que... el hecho de someterse a estos controles y de que empezara a haber sentencias y procesos en contra de militares fortalecería al ejército, porque atendería a otra de las grandes críticas que ha hecho el ejército a la sociedad civil organizada y a los organismos de derechos humanos, que es que se hacen generalizaciones. Bueno, yo diría, si lo que quiere el ejército es evitar generalizaciones, bueno, empecemos a ver las sentencias en los casos concretos, para que entonces la sociedad mexicana sepa quiénes han sido los militares concretos, específicos, que han ido en contra del marco legal, ¿no? Santiago, en esta experiencia de muchos años allá en Guerrero, el ejército mexicano es digamos, quizás ustedes son los primeros que resienten, que viven una relación diferente del ejército con la sociedad. ¿Por qué? Porque todos, si hablamos de este asunto, es la seguridad nacional, no lo teníamos en las calles, no lo teníamos en los pequeños poblados, pero en Guerrero hay una historia de guerrilla, una historia y de otras cosas, ¿eh? O sea, digo, también pienso un poco en narcotráfico, quizás si quieres no muy
no muy desarrollado, pero al fin y al cabo, y también violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Esta experiencia de muchos años, que ahora tú la alcanzas a ver, o sea, un poco como, miren lo que me pasó a mí, ahora vean lo que le está pasando a ustedes, ¿cómo podemos ir como dándole vuelta a esto? Porque al fin y al cabo necesitamos al ejército, y no lo digo, ahora sí lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Bueno, yo diría que quienes más directamente resienten las consecuencias del despliegue de las Fuerzas Armadas son las víctimas de las violaciones a derechos humanos. Y eso desde Tlachinolan siempre nos parece muy relevante destacarlo, que la discusión sobre el fuero militar, antes que ser una discusión jurídica, es un debate que remite a historias de impunidad y a historias de lucha de gente concreta. Gente como Tita Radilla, gente como Inés Fernández Ortega, como Valentina Rosendo Cantú. Son las víctimas antes que las organizaciones y sus abogados quienes directamente protagonizan esta discusión. Efectivamente, ha sido a través de las historias de las víctimas que en Guerrero se han hecho patentes las consecuencias de desplegar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad que le son ajenas a su mandato constitucional. Para empezar a dar la vuelta hacia otro esquema de seguridad, creo que es muy importante y en eso la discusión del fuero militar se relaciona con el debate sobre la Ley de Seguridad Nacional, dar la discusión amplia de cómo estamos entendiendo la seguridad. Si es en una lógica de reforzar la seguridad del Estado y las instituciones, o es en una lógica de reforzar la seguridad de las personas. El camino no es hacia el fortalecimiento del Estado, sino el fortalecimiento de los derechos de las personas. Como decía Humberto muy claramente hace un momento, pensar que la actuación de los poderes públicos tiene que ir en función de la defensa de las instituciones y no de la defensa de las personas, pues es la base de la lógica totalitaria, que tiene implicaciones muy severas. Una primera cuestión entonces es discutir cómo enfatizamos una perspectiva de seguridad ciudadana. Me parece que ahí el movimiento de paz con justicia y dignidad ha puesto el énfasis en ese punto. Un segundo tema es restablecer los controles civiles. Si el ejército va a estar en las calles, lo mínimo que debemos demandar la ciudadanía es que existan controles civiles. Y un tercero es insistir en que este despliegue de las Fuerzas Armadas debe ser temporal. Nos ha dicho el gobierno federal que así lo es, pero no nos ha dicho hasta cuándo. Y desde luego poner el ojo y monitorear cómo se van fortaleciendo las instancias civiles de investigación de los delitos, de juzgamiento de los delitos. Porque lamentablemente el despliegue de las fuerzas militares ha traído también la consecuencia de que se vaya debilitando el aparato civil. Yo creo que las lecciones que surgen de regiones militarizadas como la montaña de Guerrero apuntan en ese sentido y muestran muy claramente que la militarización de la vida cotidiana, la irrupción de las Fuerzas Armadas como un actor relevantísimo en la agenda pública, como ocurre en el presente, el ejército está cabildeando directamente la Ley de Seguridad Nacional. Sí, se metió a la Cámara de Diputados y Senadores a discutir. Una cuestión inédita en la historia reciente en México, son señales que deberían preocuparnos y son estrategias que están destinadas al fracaso, ¿no? Bueno, a ver, Juan Carlos, el mundo, a ver, América Latina, ¿no?, que es nuestro referente natural, se está planteando la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Colombia, ¿por qué de repente parece como referente? ¿Quiere decir que Colombia lo hizo bien o Colombia preparó a sus militares? Brasil, ahora que ha entrado, ¿no?, a las favelas, lo que son las cosas, más pensando en la imagen que pensando en resolver el problema, ¿no?, porque está pensando en el Mundial y en la Olimpiada, ¿no? A ver, en comparación a eso, nuestro ejército, ¿qué le pasó? Que de repente tenemos, no exagero si digo 45,000 muertos, ¿no? Bueno, ¿no exagero? Las cifras plantean pueden ser ya eso, ¿no? 5,000 casos de desaparecidos, ¿sí?, 11,000 migrantes, migrantes secuestrados. Mira, un poco para responder esta pregunta, lo primero que te quiero mencionar, hay un debate hoy en América Latina sobre la falsa dicotomía entre seguridad y derechos humanos. Creo que ahí vale la pena mencionar un informe
que el televidente puede ubicar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe que entregó a la Organización de Estados Americanos, donde se hace énfasis que hoy en América Latina el debate no es sobre el modelo de seguridad nacional. ¿Qué es un modelo de seguridad nacional? Fortalecer las consideraciones de restricción a efectos de dotar de facultades a las fuerzas militares para suplantar a las autoridades civiles o de investigación. Hoy el debate es inverso y es la seguridad ciudadana se garantiza poniendo en el centro a la persona humana, pero también fortaleciendo las autoridades civiles, policías honestas, bien capacitadas, bien pagadas, fiscales protegidos. Y creo que Colombia, que no es el gran ejemplo tampoco en materia de impunidad, en Colombia han habido situaciones y siguen existiendo situaciones gravísimas de impunidad, sí ha dado algunos pasos importantes, por ejemplo esto de ministerios públicos protegidos para realizar investigaciones, policías de investigación claramente señalados en términos de capacitación efectiva para realizar la investigación. Hablábamos ahora en el corte, te voy a dar un dato, yo soy profesor de alguna academia de policía de investigación, mientras sigan existiendo cuotas de investigación, es decir, que los policías, ministerios públicos tengan que acusar al mes a 40 personas y absolver a 20, va a ser muy difícil la profesionalización. Entonces, esta dicotomía que nos... Te atajo porque yo creo que este es un tema muy importante. Esto de las cuotas, ¿exactamente qué significa? Bueno, por ejemplo, en el Distrito Federal, todo el mundo sabe, y los policías de investigación y el Ministerio Público del Distrito Federal tiene que cumplir un número determinado al mes de consignaciones, determinado al mes. Independientemente de que la persona sea inocente o culpable, la policía tiene que detener un número determinado de personas y esto es gravísimo porque mientras evaluemos la policía sobre la base de la cantidad y no es sobre la calidad, creo que ahí estamos en un problema. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque creo que la policía en otros modelos ha venido estableciendo controles democráticos, capacitaciones adecuadas, prevaleciendo la calidad y especialmente aumentando salarios a los policías. El presidente Calderón ha dicho algo, vamos a hacer una presencia del ejército mientras tenemos una policía cualificada y estamos certificada. En espera de eso, eso estamos es lo que en se ha espera de insistido. eso. Bueno, hace poco una investigación donde a los policías en los estados le siguen pagando 4 o 5 mil pesos, no sé por ejemplo en Guerrero cuál será el salario, pero un policía que recibe 5 mil pesos obviamente es una persona que es fruto de la posibilidad de la delincuencia organizada. Entonces, ahí creo yo que el otro tema, si me permites, es ¿qué se entiende por delincuencia organizada? Nosotros, por ejemplo, hemos venido denunciando, el padre Solalinde, que es un defensor de derechos humanos muy reconocido en el mundo y en México por la defensa de los migrantes, ha venido denunciando que la delincuencia organizada está secuestrando migrantes centroamericanos. Muy bien, esa es la delincuencia organizada como entiende el presidente Calderón la delincuencia organizada. Para nosotros esa delincuencia organizada está cohibida entre autoridades del Instituto Nacional de Migración, entre autoridades de las policías municipales, entre posiblemente narcotraficantes. En fin, ahí hay un caso gravísimo de delincuencia organizada que no se ha atacado. Entonces, hay como diferentes percepciones. La mujer que es víctima de trata de personas. Si la trata de personas es un drama gravísimo que se da por todo con mujeres migrantes, son mujeres víctimas de redes de delincuencia organizada. Se ha atacado efectivamente esa modalidad de delincuencia organizada, se ha tocado efectivamente la modalidad de la delincuencia organizada que secuestra migrantes. ¿Cómo estamos entendiendo la delincuencia organizada? Porque para nosotros, o la percepción es que hay una sola definición de delincuencia organizada, que es la delincuencia organizada que produce el narcotráfico. Entonces, para nosotros, las violaciones a los derechos humanos de estas mujeres que son víctimas de trata o de los 11.000 migrantes de acuerdo a la CNDH, yo doy esta cifra porque a mí me parece escandaloso que en un año hayan 11.000 migrantes secuestrados y no hayan personas detenidas, o los 180 migrantes que aparecen en Tamaulipas, en una zona, valga la pena mencionar, militarizada. Porque en agosto del año pasado se descubre una fosa y en una zona donde entra el ejército, posteriormente, 6 meses después, se descubre otra fosa que está militarizada. Es decir, es un debate estructural, profesionalizar las fuerzas policiales, proteger a los ministerios públicos, aumentar salarios a los ministerios públicos, darles mayores facultades de investigación, darles mayores posibilidades de que sean evaluados no por cantidad, sino por calidad en las investigaciones, asignar muy pocos casos, crear unidades especializadas de combate de activos. Es decir, la estrategia está fallando, no se gana una guerra,
contra estos grupos con 60.000 soldados en las calles. Hacia allí vamos nosotros. Ha disparado las violaciones de los derechos humanos en el país, las cifras lo dicen, hay una absoluta impunidad y no hay controles democráticos. Creo que ese es el debate que está planteado, ¿no? Sí, estamos entre la acción militar en las calles, con esquemas de formación de los militares diferentes, una población cada vez más consciente, me lo parece. Y te planteo, Humberto, el planteamiento de la violación a los derechos humanos en estos casos, ¿son todos los que están y todos, como dice el dicho? ¿Qué quiero decir? Habrá muchos casos que no se están denunciando desde temor, etcétera, que fundamentalmente tengan que ver con las Fuerzas Armadas. O sea, en el mapeo que ustedes hacen, ¿esto está contemplado o no? Claro, digamos, siempre en este tipo de violaciones, pues digamos, donde hay una relación pues tan desigual, ¿no?, de poder, o sea, es un poder que avasalla a las víctimas, pues siempre habrá muchas que por temor pues no quieran denunciar, que no se atrevan y vamos, eso lo podemos ver incluso hasta en violaciones que uno podría considerar más leves, ¿no?, o menores. Eso lo vemos, por ejemplo, yo en mi trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, incluso por violaciones mucho más leves, pues existe siempre este temor. ¿Por qué? Porque una violación de derechos humanos, al final de cuentas, siempre se va a tratar de una relación asimétrica de poder, donde alguien más, pues, abusa de ese poder y avasalla a alguien más, ¿no? Y además que creo que no se, en este debate, de pronto se ha perdido mucho de vista estas otras violaciones que se le atribuyen a la delincuencia organizada, pero como un ente abstracto, ¿no? Sí. Que no tiene, son no responsables tiene de todo rostro, ya, ¿no? Pero que de pronto creo que hay que empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo es posible que se secuestren a 11,000 migrantes y se diga simplemente es que fue la delincuencia organizada, así como si fuera un ente abstracto, ¿no? ¿Y cómo es posible que esa tragedia ocurra, ¿no?, y que de pronto las autoridades argumenten que no sabían o que no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo, ¿no? O que de pronto empecemos a encontrar fosas no muy distantes unas de otras en un lugar donde se supone que tiene una fuerte presencia de la autoridad militar, ¿no? Y que de pronto se diga, bueno, es que pues no nos enteramos. Creo que ahí hay que empezar a analizar también el tema de que muchas veces creo que desde el gobierno se ha utilizado una estrategia de deslindarse de todo eso, simplemente diciendo, bueno, es que pues es la delincuencia organizada, o simplemente con el tema de las ejecuciones. O sea, creo yo que no es tan sencillo simplemente decir, bueno, pues es que eran pertenecientes a la delincuencia organizada y entonces pues nosotros ya no tenemos nada que ver. Creo que esto no... O el clásico, fue un ajuste de cuentas. Fue un ajuste de cuentas como si eso eximiera ya sí, claro, al gobierno de cualquier obligación. Un levantón, ¿no? Que yo lo conocía como secuestro. ¿Por qué le dirán levantón ahora? No sé. Pero bueno. Claro, donde no debemos perder de vista de que el Estado sigue teniendo, en principio, la obligación de investigar y de esclarecer qué pasa en esos casos, aún la persona ejecutada haya sido un integrante de la delincuencia organizada. Y dos, yo creo que hay que empezarnos a plantear el tema de la colusión con las autoridades, porque en ese caso ya no estaríamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Es decir, si en muchas de estas desapariciones, por ejemplo, que se atribuyen de manera abstracta a la delincuencia organizada, hay en algún momento una participación de agentes estatales obstaculizando, por ejemplo, el acceso a la justicia deliberadamente, estamos hablando entonces ya de desapariciones forzadas en estricto sentido. Sí, ¿no? Ya el asunto cambia el esquema. Y cambia el esquema, ¿no? Y entonces ahí también es cuando empiezan a tener sentido ciertos pronunciamientos de acudir a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, porque entonces ya no nada más estamos hablando, ¿no?, de una serie de conductas delictivas cometidas abstractamente por el ente de delincuencia organizada. Santiago, a ver, lo pregunto de manera inevitable y para los tres va, ¿no? ¿Dónde está dándose el principal problema que están enfrentando ustedes como defensores de los derechos humanos? ¿Dónde está? Porque creo que no hay duda, me atrevo a adelantar, que tiene que ver
en buena medida con lo que hemos estado conversando ahorita, ¿no? Que tiene que ver con delincuencia organizada, pues, tratando de definirla como decías hace un momento, Juan Carlos, tiene que ver con el ejército, tiene que ver con caciques, tiene que ver con muchas variables, ¿no? ¿Dónde está el principal problema? ¿Dónde lo ves? Tlachinoyan es un ejemplo de ello, ¿no? Bueno, gracias, Javier. Yo creo que desde el trabajo que hacemos en Guerrero no podemos dejar de enfatizar que como defensoras de derechos humanos, nosotros interpelamos al Estado y quien está obligado fundamentalmente a respetar los derechos humanos es el Estado. Es falaz el discurso que ha empujado sobre todo a la Presidencia de la República de decir que hoy por hoy en México la principal amenaza para los derechos humanos es la delincuencia organizada, entendida así en abstracto como la caracterizaba Humberto. Las personas que integran los grupos criminales de la delincuencia organizada cometerán seguramente delitos y los cometen y muy graves, pero quien viola los derechos humanos fundamentalmente son los agentes estatales. Sí, claro. Y yo creo que en México el problema principal sigue siendo la impunidad. Han cambiado algunas cosas en los años recientes en México, en este proceso de reajuste de reglas, de alternancia partidista, pero hoy por hoy en México sigue siendo lo mismo delinquir desde el poder. No hay una consecuencia en términos de sanción jurídica para quienes desde el poder delinquen. Y esa impunidad creo es el problema más constante y genera otros problemas, porque a las personas que alzan la voz contra los abusos y que intentan desmontar estos pactos de impunidad, donde la línea entre la delincuencia organizada y la autoridad es difusa o inexistente, pues frecuentemente enfrentan amenazas, enfrentan hostigamientos, enfrentan amedrentamientos. Y a mí me parece que esas características o esas circunstancias están presentes en todos estos casos que han sido ventilados en el fuero militar. Las personas que, siendo víctimas de violaciones a derechos humanos, han tenido que enfrentarse a las instancias castrenses, no solamente se han topado con autoridades que carecen de competencia, que son independientes y que son parciales en términos de su misma dependencia orgánica al secretario de la Defensa Nacional, sino que además se han confrontado con instituciones que frecuentemente revictimizan o bien exponen a riesgos a quienes denuncian. Yo destacaría ahí, por ejemplo, el caso de Valentina Rosendo Cantú, que acompañamos desde Tlachinolan. Valentina Rosendo Cantú, víctima de una violación sexual por parte de elementos del ejército, al buscar justicia, ve cómo su investigación es remitida al fuero militar. Frente al fuero militar enfrenta estas dos condiciones. En primer lugar, es revictimizada. ¿Qué quiero decir en concretos con esto? Que el Ministerio Público Militar le pide que se enfrente al pelotón que estuvo en su comunidad el día de los hechos y le pide que frente a un grupo amplio de soldados reconozca al responsable, en una diligencia que obviamente no cumple con los requisitos mínimos de proteger a la víctima. Y en segundo término, ha enfrentado riesgos. Valentina Rosendo Cantú hoy cuenta con medidas provisionales expedidas por la Corte Interamericana porque su vida y su integridad, la de su hija, la de su familia, está en riesgo por algo tan sencillo como exigir que el ejército rinda cuentas. Entonces, creo que esta pregunta es relevante porque me parece que en este contexto tan complejo que vive el país, se ha inducido a la confusión desde el poder público al insistir en que es la delincuencia organizada la amenaza principal a los derechos humanos. Creo que es un error. Ciertamente la delincuencia organizada amenaza bienes jurídicos importantísimos de los mexicanos y de las mexicanas, cometen quienes participan en esos grupos delitos gravísimos, pero el principal actor que con sus acciones y sus omisiones violenta los derechos humanos sigue siendo el Estado y lo sigue siendo a través de la impunidad. En México las violaciones a derechos humanos permanecen en la impunidad y esta línea que distingue la delincuencia organizada de las autoridades del Estado en regiones como la montaña de Guerrero, pues es cada vez menos clara, Javier, sí, claro. Es cada vez más difusa, de manera que esta lógica de guerra contra un enemigo bien definido desde un frente claramente establecido no se compadece con lo que se vive en algunas regiones del país, como lo sería la montaña y como lo sería el estado de Guerrero. Muy bien, tenemos 5 minutos y yo quisiera plantearles, digamos, ¿qué mirada tienen de lo que está pasando,
de lo que dijo la Marina, de lo que dijo el Ejército, del tema, de poner el tema del fuero militar en la mesa. Entiendo que es largo, ¿no? Pero haciendo como una especie de síntesis, ¿qué podríamos decir? Y yo preguntaría, créanme que no ando intentando ver el vaso medio lleno, pero les diría, ¿tuvimos un avance sustancial con esto? ¿Qué tipo de avance tuvimos? No en función de lo que había pasado antes, sino en función de la realidad que tenemos. Bueno, yo quisiera, antes de contestar rápidamente esta pregunta, mira, hay que abrir un debate en México sobre cuál es el concepto de víctima, porque creo que estamos teniendo una diferencia con algunas otras organizaciones que ubican víctimas exclusivamente, por ejemplo, las víctimas del secuestro. Hay un avance, un diálogo necesario a efectos de que en este país se reconozca también que hay víctimas de desaparición forzada y de agentes del Estado. O sea, cabe la palabra, es lo que quieres decir. Cabe precisamente, o sea, es decir, hay un doble rasero de la comunidad. O sea, alguien que es víctima de secuestro, que es gravísimo, un hecho gravísimo, merece la solidaridad. Pero cuando la persona es víctima de desaparición forzada, por algo sería, se tiende un manto de impunidad, porque se sabe que hay agentes del Estado detrás o fue víctima de tortura, me torturaron. Mira, ¿sabes qué? La tortura siempre se justifica, es necesaria. Entonces yo creo que hay que abrir un debate muy serio sobre estas discusiones a efectos de... eso quisiera. Segundo, ya para rápidamente, me he preguntado muchas veces, ¿es necesaria la presencia del ejército en algunas zonas del país en estos momentos? Mi respuesta personal es que yo creo que sí, que en algunas zonas hay un Estado fallido, es decir, no operan las autoridades y el ejército es la única instancia que opera cierta tranquilidad, independiente de muchos otros temas. Y tercero, yo creo que el debate de la Suprema Corte, la sentencia de Radilla y las sentencias de los otros casos de la Corte Interamericana fortalece la democracia en este país y abre un espacio de oportunidad para generar este tipo de discusiones y debates, especialmente de saber que hay controles necesarios democráticos a la actividad que vienen desarrollando las fuerzas militares. A ver, Humberto, además de lo que vas a decir, déjame plantear inevitablemente una variable. ¿En todo esto juegan algún papel los medios de comunicación o no? Claro. En todo esto. No, yo digo, lo intuyo, pero bajo una mirada tuya, ¿qué es lo que ves, no? Claro, digamos, los medios de comunicación han alentado principalmente en todo este contexto más esta visión o este mensaje de que es la delincuencia organizada quien representa la amenaza o quien es el enemigo a combatir, olvidando toda esta parte, ¿no? Digamos, todas estas consecuencias que ha tenido la presencia de los militares en las calles en materia de violaciones a derechos humanos, ¿no? Y creo que parte de esta confusión que plantea Juan Carlos de que no se entienda como parte, como personas que no se excluyen a sí mismas, es decir, una víctima de secuestro, una víctima de desaparición forzada, es un poco alentada precisamente por ese mensaje que han reforzado constantemente los medios hay de menos atención, y yo creo que no estoy diciendo nada nuevo, una víctima de desaparición forzada que a uno de secuestro. Es, perdón que lo diga, pero en términos mediáticos es más... es rentable, ¿no? Es más rentable, perdón. Ajá, claro, y por ejemplo vemos que surgen propuestas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para crear una ley especial de protección a víctimas del secuestro, que me parece, digamos, sin decir que no es que las víctimas del secuestro merezcan el acceso a la justicia como todas, claro. pero ese tipo de políticas lo que hacen es reforzar este mensaje, ¿no? Y de cierta forma la autoridad elude con eso sus obligaciones en respeto y garantía de los derechos humanos. Ahora, sobre la pregunta que planteabas para finalizar, ¿cómo lo vemos? ¿Qué vemos? Sí. Yo creo que sin duda es un avance, ¿no? Pero como en todo, como en todas estas discusiones jurídicas, no hay que creer que con la pura determinación jurídica la realidad va a cambiar por generación espontánea, ¿no? Y yo creo que podremos hablar ya de avance sustancial cuando empecemos a ver los casos concretos donde se erradica la impunidad y empecemos a ver sanción a los responsables. Los primeros mensajes que ha mandado la Secretaría de Marina, el Ejército, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, aunque la mayoría coincide en que son alentadores porque parece aceptar que van a acatar, pero a mí yo dejo ahí una pizca de escepticismo
porque se refieren a esta decisión de la Suprema Corte como un criterio orientador. ¿No? Haciendo énfasis en eso. Y no es orientador solamente. Entonces yo ahí diría, yo tengo mis dudas, ¿no? Vamos a ver cómo se empiezan a comportar en los casos concretos cuando a los tribunales y a las agencias del Ministerio Público Militar se empiecen a plantear de nuevo conflictos por la competencia de estas instancias, ¿no? Adelante, Santiago. Más que concluir, una mirada final, porque concluir siempre es medio... es difícil, ¿no? Y más con un tema de este, sueltas las ideas, lo que está ahí. ¿Cómo ves el asunto? Desde Tlachinolan pensamos, Javier, que haciéndonos cargo de que tenemos una Suprema Corte de Justicia que todavía le cuestan mucho los temas de derechos humanos y una tradición jurídica muy reacia a la normatividad que proviene de fuente internacional, no deberíamos regatearle el sentido histórico de esta determinación de la Suprema Corte. A efectos de esclarecerlo para los televidentes, es importante destacar que lo que presenciamos las últimas semanas fue una discusión en el Pleno de la Suprema Corte originada porque el tribunal le dio un trámite formal a el análisis de las obligaciones que debía cumplir frente a una sentencia emanada de un tribunal internacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Suprema Corte decidió muchas cosas que habrán de traducirse en cambios concretos en el mediano plazo, interpretó el nuevo artículo 1 constitucional, estableció el carácter obligatorio de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana y en el tema que nos ocupa, con mucha claridad, dirimió que la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el fuero militar, el criterio que estableció la Corte Interamericana, debe ser reproducido por todos y cada uno de los juzgados federales y los tribunales colegiados de este país. Esa decisión no es menor, implica que en cualquier caso donde haya una controversia entre el fuero militar y el fuero civil, los juzgados federales deberán resolverla a favor de los civiles. Al interpretar el artículo 1 constitucional, nos parece a nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos que esa obligación es extensiva también para el Poder Ejecutivo. Quedó clara en la discusión de la Corte que el nuevo marco constitucional obliga a autoridades del Poder Ejecutivo, como lo sería el Ministerio Público Militar, a remitir esas investigaciones del fuero militar al fuero civil. ¿Cuál va a ser el rasero, cuál va a ser el termómetro para medir si eso es un avance significativo? Como lo señaló muy pertinentemente Humberto, los casos concretos. Sí, ahí es donde vamos a ver. Y ahí yo quisiera destacar dos muy concretos que acompañamos desde Tlachinolan, y son los que he estado mencionando. Las averiguaciones previas iniciadas por la violación sexual de Inés Fernández Ortega y de Valentina Rosendo Cantú, que hoy, mientras nosotros estamos debatiendo sobre el alcance histórico de la sentencia de la Corte, están en el fuero militar, aunque hay sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que sacarlas de ahí. Nosotros como Tlachinolan estamos exigiendo eso, Javier. Lo haremos público y a través de diversos actos a la brevedad, y ese va a ser el rasero. Si en esos casos el fuero militar turna al fuero civil las investigaciones, si la propia PGR, tenemos una procuradora mujer, esperaríamos especial sensibilidad a estos temas, solicita que le remitan los casos, estaremos sin duda ante la confirmación de que la resolución de la Corte o la determinación en el expediente Radilla tiene un alcance histórico y concreto inmediato. De lo contrario, y me parece que eso apunta en las preocupantes posiciones que han sostenido la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, estaremos frente a una decisión que no va a eximir a las víctimas de tener que pelear ante los tribunales que se cumpla esta determinación de la Corte. Y en eso me parece se juega lo más importante, que las víctimas accedan a la justicia. Y una disculpa por remitirme eso, pero desde Tlachinolan entendemos que eso es lo fundamental en nuestro papel como defensores y defensoras, que gente concreta como Inés, como Valentina, como Tita Radilla, como Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, accedan a la justicia. La sentencia Radilla, en el análisis que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debería contribuir a ello. Debería ensanchar las puertas de la justicia para las víctimas, que lamentablemente en este país cada vez son más, como lo hemos visto de forma muy tangible en las recientes expresiones que se han puesto en la agenda pública, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Santiago. Mire, yo creo que no es exactamente como para cerrar o para concluir.
Yo creo que es muy importante. Hay un avance, fueron muchos avisos del exterior, que tarde que temprano, ¿no? Teníamos que agarrar, captar, cachar, si usted quiere, para decirlo de manera muy doméstica, alguno de ellos. Pero yo creo que hay algo que han dicho nuestros 3 invitados con mucha claridad. Si hay un avance, ahí están las cosas en la mesa, pero vamos a ver si el camino se hace andando. Y ahí yo creo que hay una variable que también tiene que ver con nosotros como sociedad. Debemos de entrar en una cultura, en una educación en materia de derechos humanos, en materia del papel de las Fuerzas Armadas, en papel de lo que es un Estado, en papel de nuestras obligaciones, pero sobre todo también lo que son nuestros derechos. Y ahí es un asunto para discutir, pero sobre todo, de nuevo, fíjese como una constante, el planteamiento que en otras ocasiones con invitados así distinguidos como ustedes, no lo dicen, ¿no? Aquí el gran asunto es, estamos colocados en una tesitura delicadísima con el ejército en la calle, en una circunstancia como la que vivimos, ¿no? Y ese es ahí el gran asunto, pero por lo pronto yo diría, sí hay un avance, pero quisiera retomar, creo que lo decía Humberto, bueno, lo dijeron realmente los 3, hay un avance, pero este avance solamente se verá en la práctica, porque en el papel, sin lugar a dudas, avanzamos, nadie lo puede negar, ¿no? Bueno, Santiago, es un gusto. Al contrario, gracias, es su casa y gracias que vinieron. Muchas gracias, Humberto. Gracias, muchas gracias, ti, Carlos. Javier, gracias, es un gusto, gracias. Gracias. Bueno, gracias en nombre de todos los que hacen posible esta emisión aquí a través del canal del Congreso. Estaremos la próxima semana, ya lo sabe, aquí. Y por lo pronto le recuerdo, si nos ve hoy miércoles es a las 9, pero también nos puede ver el domingo y el lunes en horario nocturno. Muchas gracias en nombre de todos, pásenla bien, adiós.